A la luz de la verdad, un espacio donde analizamos el acontecer mundial desde la perspectiva de la palabra de Dios. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de A la luz de la verdad, el espacio donde analizamos el acontecer mundial desde la perspectiva de la palabra de Dios. Hoy con varias incógnitas sobre diferentes temas para lo que se viene para el mundo. ¿Qué nos espera en este año 2021? Biden como presidente de la nación más importante del mundo y las connotaciones que deja el tan mencionado fraude en las elecciones por parte de los demócratas. La toma del Capitolio, que supuestamente fue incitada y convocada por el expresidente Donald Trump para inventarle un juicio político e inhabilitarlo políticamente para una nueva postura a la presidencia de los Estados Unidos. La aplicación de la vacuna para el COVID-19 y los efectos que esta puede traer. El reseteo que pretenden realizar las élites para cambiar la sociedad como hasta ahora la conocemos. El fin de la democracia en el mundo. La imposición de un nuevo orden mundial a través de la deconstrucción total de la sociedad que nosotros conocemos hasta ahora. La imposición de nuevas políticas de la perspectiva y el punto de vista del progresismo, el transhumanismo, la eugenesia, la hegemonía de las redes sobre los estados y gobiernos, el ecumenismo como mecanismo para la unificación de la religión, un nuevo sistema económico y el fin de los valores. ¿Realmente hubo fraude en las elecciones de los Estados Unidos? ¿Quién es realmente Joe Biden y a quiénes representa? ¿La vacuna será la solución definitiva a esta pandemia? ¿Será efectiva? ¿Será confiable? ¿Traerá efectos secundarios? ¿Cuál será el efecto o resultado final? ¿Qué es el reseteo? ¿Realmente hay un plan para reiniciar nuestra sociedad o por el contrario es solo una teoría de conspiración? ¿Por qué Twitter y YouTube censuraron y bloquearon las cuentas de Donald Trump? ¿Estamos a puertas de un nuevo orden mundial? ¿Qué es el transhumanismo, eugenesia, biotecnología, nanotecnología? ¿Qué son las Smart Cities? ¿Qué connotaciones traerá el 5G? ¿Iniciamos realmente la revolución o la cuarta revolución industrial? ¿Por qué la insistencia en la imposición de la ideología de género? ¿Tendrá alguna relación con todo esto? ¿Qué relación tiene el Fondo Monetario Internacional con todo lo que está pasando? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? ¿La iglesia verá el gobierno del anticristo, la unificación de las religiones y el sistema económico unificado a través de la marca de la bestia? Como siempre, le doy la bienvenida a nuestro panelista principal, el pastor Iván González, teólogo de la Universidad de Gilius, Universidad de los Estados Unidos y decano para Santander. También es arquitecto de la Universidad América de Bogotá, Colombia. Pastor, bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Gracias por estar nuevamente aquí. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Realmente existió fraude en las elecciones de los Estados Unidos? Bueno, pues es la pregunta del millón. Es la pregunta porque igual tenemos que entender algo. Lo primero es quién tiene el control de los medios de comunicación. Porque de ahí podemos empezar a andar y empezamos también a entender todas las noticias y toda la información que nos llega a nuestros hogares. Estoy hablando desde los medios de comunicación importantes, porque ellos son los que tienen el control y tienen el monopolio informativo en los países, ¿sí? Vamos al caso. Si yo quiero, como promotor de un canal de estos de comunicación, si yo quiero vender una idea, una imagen, simplemente pago para que la promuevan y pago, obviamente, para que la muestren al mundo entero, ¿sí? Cuando vemos las elecciones de los Estados Unidos,
vemos que prácticamente el 100% de las cadenas noticiosas, ¿sí? Directa o indirectamente estaban a favor de Joe Biden, ¿sí? Estaban hablando simplemente de Joe Biden como ganador. Varios noticieros se adelantaron a decir que Joe Biden era el ganador, ¿sí? Y toda la postura del presidente Donald Trump y todas las cosas que él hacía no las informaban, sino que esto empezó a darse a conocer a través de las cuentas privadas de las redes sociales del presidente. Después fue que empezaron a entrevistarlo y empezaron a sacar pues toda la postura del presidente Donald Trump acerca de que había un fraude electoral. Y en lugar de prestarle atención a las palabras del presidente Donald Trump, lo empezaron a tildar de que era el que estaba dividiendo a los Estados Unidos, que era el que estaba rompiendo la democracia en América, que era prácticamente como el verdugo. Y no solamente en las cadenas noticiosas de los Estados Unidos, sino aquí también en Colombia. Tú puedes ver los principales diarios, o más bien el principal diario de Colombia, todos sabemos cuál es, igualmente dando una postura a favor de Joe Biden y ridiculizando y con argumentos y con palabras tildando a Donald Trump de que era el culpable de la crisis política en los Estados Unidos, ¿sí? Como periodista, una persona tiene dos opciones: o ser objetivo en el presentar las noticias, o realmente empezar a divagar y a crear como un ambiente falso de intriga a través de palabras simplemente para dar una noticia. Por ejemplo, si yo digo Joe Biden va ganando y Donald Trump acaba de denunciar la elección, yo puedo decir esa noticia con diferentes palabras. Yo puedo decirla: el presidente Donald Trump, quien es el mandatario de los Estados Unidos, acaba de decir de que hay un fraude electoral. Pero también puedo decirlo: Trump es el responsable de que los Estados Unidos se estén fracturando porque acaba de decir que hay fraude electoral, ¿sí? Ese juego de palabras es muy bien estudiado por las personas que tienen el control y el dominio mundial respecto a la manipulación de masas. Entonces, ¿por qué quiero empezar por ahí? Porque si nos vamos a ver las cadenas noticiosas, no hubo fraude electoral. Pero si nosotros empezamos a ver la verdad detrás de las noticias, ¿cierto? Que inundan las 24 horas los medios de comunicación, las redes sociales, y empezamos a ver la verdad a través de otras noticias de canales privados, y empezamos a ver la investigación que ellos empiezan a hacer y que no publican en los medios masivos de comunicación, ahí es donde empezamos a ver y podemos tomar una postura de decir sí hubo un fraude electoral. Entonces, a la pregunta de que sí hubo, por eso quería pues iniciar con los medios de comunicación. Hay muchas investigaciones documentadas, ¿sí?, de personas que son afines al gobierno, que son exagentes de inteligencia, que sí están revelando de que hubo un fraude electoral, y no solamente en los Estados Unidos. Esto es una conspiración mundial, a nivel mundial, donde están naciones como Alemania, donde tenían la base de datos de este sistema operativo del voto electrónico en los Estados Unidos. Tienen una sucursal de la base de datos allá en Frankfurt, ¿sí? Está también metido el Vaticano en este fraude, porque Italia también empezó a hacer todo el transbordo de datos utilizando la red de satélites de Italia para poder empezar a manipular e inflar las cifras y cambiar los valores de votos de Donald Trump hacia Joe Biden, ¿sí? A la gente que está escuchando esto, que va a escuchar esto, pueda que le parezca una película de ficción, pero es muy lejos de la realidad empezar a decir que esto es simplemente teorías conspirativas cuando no se han tomado las medidas pertinentes y cuando no se ha tomado el tiempo para investigar realmente lo que ha sucedido detrás de todo esto, ¿sí? Como decíamos, los medios de comunicación pueden hacer creer una mentira y pasarla como verdad.
¿sí? Porque tienen el monopolio y tienen toda la investigación. Entonces, a la luz de esto, vemos que es algo gigantesco. O sea, no es simplemente, esto no solo pertenece a los Estados Unidos, esto pertenece a la élite mundial, que quiere obviamente unos intereses en los Estados Unidos y que quieren poner a Joe Biden por lo que representa Joe Biden. ¿Sí? No simplemente porque sea un hombre carismático y que va a tener la responsabilidad de unir a los Estados Unidos. Esa es la pantalla, ¿sí? Sino es por lo que representa Joe Biden. Sí, hay algo bien interesante en lo que pasó. Precisamente hoy veía noticias, hoy día ya después de las elecciones, de la posesión, perdón. Estuve mirando la posesión por pedazos y se deja mucho que pensar, o más bien está mandando un mensaje muy claro, lo que es el Estado profundo, lo que es los que montaron allí a Joe Biden, comenzando por la persona que canta el himno nacional, Lady Gaga. ¿Qué representa Lady Gaga, no? Por otro lado, otra artista que cantó fue eh, Jennifer López, que supuestamente pues lo ponen como la representación latina, ¿no? Pero también que representa Jennifer López. Deja, o sea, el mensaje es muy claro, ¿no? Lady Gaga se ha burlado de Dios, de los cristianos, ¿cierto? Es una persona que defiende todo lo que es la ideología de género, tiene unos videos y unas letras terriblemente, pues, de las tinieblas, ¿cierto? Por otro lado, pues él es el segundo presidente católico, ¿cierto? Y el discurso, o más bien, digamos que la palabra que se dio, la dio un sacerdote católico y luego una reflexión, un pastor metodista. Ya entendemos más o menos que por dónde va la cosa, ¿no? Yo quería aclarar aquí, o no más bien hacer la anotación de, está el estado profundo, ese deep state, allí presente, porque muchos han hablado de que el presidente Joe Biden no está en condiciones de salud para ser presidente. Él simplemente va a ser como esa imagen, ese títere, pero va a ser como ese títere porque realmente quien lo va a manejar es ese estado profundo que representa los que ya se han mencionado como los Clinton, ¿cierto? Obama, George Soros, que es el dueño y señor del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión podemos tener o qué opinión podemos tener de esa posesión o de ese evento, ¿no? que sucedió? Sí, o sea, ellos saben lo que están haciendo, ¿ya? Empezando porque todo lo que tú acabas de mencionar, ¿sí? Va en total contravía contra las raíces norteamericanas. El hecho de que Joe Biden sea un presidente que represente el catolicismo romano va en total oposición a los fundamentos de los Estados Unidos de América. ¿Por qué lo digo? Porque los Estados Unidos de América fueron fundados por gente evangélica, protestante, los puritanos que salieron de Inglaterra, los cuáqueros, que llegaron allá con raíces profundamente bíblicas y cristianas, ¿sí? Y en una intervención que hizo hace unos meses este rabino Jonathan Cahn, él hablaba acerca de esas raíces, ¿sí? Y que es bien interesante ver ese discurso de Jonathan Cahn, porque decía que los padres, por decirlo así, de América, ellos juramentaron e hicieron realmente un voto al Señor que iban a construir una nación conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, que Dios, el creador del universo, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, iba a ser el Dios de ellos, ¿sí? Y que mientras ellos siguieran promoviendo esos valores cristianos y no se apartaran del camino bíblico, del camino del temor al Señor, Dios iba a bendecir sobrenaturalmente esa nación y la iba a poner como cabeza de naciones. Y vemos que esa profecía que ellos dieron, llamémoslo de algún modo, estos padres de América, no estoy hablando de George Washington, no, estoy hablando de los que realmente llegaron
a las tierras norteamericanas, a empezar una nueva vida y a construir la nación, ¿sí? Y que esas declaraciones fueron realmente escuchadas por Dios, porque Dios realmente cumplió su palabra, que les habló y les dijo que si ellos continuaban por el camino que ellos habían decidido, construir una nación bajo los principios de Dios, Dios iba a poner esa nación como cabeza de naciones, ¿sí? Y lo vimos. Y todos nosotros, toda la generación nuestra, sabe que los Estados Unidos fue, no sé si ahora, ¿cierto? Eso ya está en discusión, pero fue la nación más poderosa del mundo, la más influyente, ¿cierto? Era la nación que ocupaba, era la cabeza de naciones en el mundo, ¿sí? Pero también ellos hicieron una advertencia. Estos hombres allí, cuando declararon y consagraron esta nación para el Dios Todopoderoso, declararon de que si esta nación se apartaba de los caminos de Dios, esta nación iba también a sufrir todas las consecuencias que estaban escritas en la palabra de Dios y que también iban a sufrir las consecuencias que el mismo pueblo de Israel estaba sufriendo y había sufrido por su rebelión contra Dios. Entonces, ya estamos viendo cómo en esta posesión se ridiculiza, ¿cierto?, el himno nacional de los Estados Unidos, cantándola por obviamente una mujer que es satanista, que es obviamente un producto del MK Ultra, que es un producto de toda esta sociedad de consumo que simplemente es una títere para toda la parte ocultista de ellos, ¿cierto? Y luego también podemos entender de que llamémoslo, el pastor principal de Joe Biden va a ser un sacerdote católico. Esto siempre ha sido tradición en los Estados Unidos de que los presidentes tienen como un pastor a su lado, un pastor evangélico, ¿sí? En todas las posesiones es el pastor el que ora por el presidente, es el pastor como el asesor espiritual, pero en este momento va a ser un sacerdote católico. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es muy claro. Roma ya tiene el control de esa nación. El Vaticano ya tiene obviamente el control de ellos, ¿cierto? Y eso es lo que representa. Ahora, no más también tenemos que ver también el gabinete de Joe Biden, ¿sí? Se está hablando de que uno de los ministros de Joe Biden va a ser un transgénero. Creo que es el ministro de Salud, si no estoy mal. Pero va a ser una persona que es transgenerista en el Ministerio de Salud.